Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Voy a tratar de hacer una pausa en el tema que venía dando, que era lo que era la santidad. Bien, el tema de la santidad es un tema muy profundo y es el tema principal de las Escrituras. Pero tengo que volver a hacer otro repaso desde acá, desde el inicio, ¿sí? Desde el sacrificio del Cordero y todo lo que aconteció en el marco histórico, profético y cronológico acerca de lo que es la santidad. Entonces, para las personas que de pronto todavía no se han ubicado bien o todavía no han entendido bien este tema acerca de lo que es la santidad. Entonces, vamos a ver qué pasó. Tengo que volver a hacer estos videos para volver a entender qué es esto. Entonces, tenemos que mirar qué pasó allá con los apóstoles en el Hecho de los Apóstoles 2:1, ese día que vino y se derramó la promesa del Padre Eterno, el Espíritu Santificador como lluvia temprana, y que esos hombres fueron por todo el mundo predicando el Evangelio con poder. Pero ¿qué pasó después de unas 2 generaciones más adelante? Eso hay mucha gente que todavía no ha entendido este mensaje. Entonces, voy a tratarme de buscar la forma más clara y más sencilla para explicar este tema. Algunos de pronto no estarán dispuestos a entender esto, o de pronto tendrán ya una idea en la cual han visto esto de otro tipo, otra forma, desde otro punto de vista. Pero vamos a darle desde el enfoque del Espíritu Santificador. Vamos a hacer el rastro a lo que es los hombres llenos del poder del Espíritu Santificador. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Aquí esto es para la mutua edificación de todos. Aquí no se trata de decir esta es, sino que para que entendamos este mensaje, para que miremos a ver cómo verdaderamente se ha planteado lo que está pasando hoy en día dentro de las organizaciones o grupos religiosos que todos dicen tener el Espíritu Santo y todos dicen ser la esposa del Señor. De las 45.000 denominaciones, como ya he venido diciendo, que hoy en día hay una cantidad de grupos religiosos y todos dicen ser la dueña de la verdad. Entonces vamos a ver entonces cómo. Voy a cerrar un poco la cámara para que comencemos desde acá. Vamos a ver otro repaso. Vamos a ver otro repaso. Entonces, el cordero fue sacrificado, ¿sí? En una fiesta de Pascuas. Recordemos que la primavera da inicio a 4 fiestas principales. Recordemos que las 7 fiestas del Eterno son Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ¿sí? Esas 4 fiestas el Hijo del Eterno las cumplió en esta fiesta, en las fiestas de primavera. Ya las cumplió. 4 fiestas las cumplió hace 2000 años. Pero quedan otras 3 fiestas, ¿cierto? Pero esa requieren un tiempo determinado para poder hacer esas otras 3 fiestas que faltan. Pero después de primavera vendría verano. Y recordemos que todo esto es profético. Verano significa que no hay agua, que la tierra va a estar seca, ¿sí? Sin agua. Bien, entonces esto, como ya hemos hablado, viene el segundo pacto, ¿sí? Y el Señor forma la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, aquí. Recordemos también que son 7 iglesias. La primera iglesia de Efesos, la segunda Esmirna, tercera Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la séptima, la iglesia de la Odisea. Esta es la otra iglesia, la última iglesia. Bien, la iglesia muestra la intimidad de esas personas, estos grupos cristianos en su tiempo. En el marco histórico también tenemos que mirar este marco histórico. En este tiempo imperaba, o el imperio que era dueño de prácticamente el mundo, era el imperio romano. Entonces también tenemos que ver que esta Efesos marca lo que es la intimidad, lo que pasaba con esa gente en ese tiempo. Con esa gente en ese tiempo. También tenemos que mirar los sellos. Ustedes tienen que ver los sellos también para que se den cuenta qué es lo que estaba sucediendo allí. Bien, pasado el tiempo,
El último apóstol fue el apóstol Juan, ya más o menos en el año 100. Aquí comienzan los apóstoles y el mismo Mesías a profetizar lo que se iba a venir en un tiempo, la apostasía, la iniquidad o el anticristo. Bien, esto sucede, recordemos que comienza en la iglesia de Esmirna. Lean su segundo sello, la iglesia de Esmirna, y se darán cuenta qué es lo que está pasando en la intimidad. Después viene la iglesia de Pérgamo. Aquí en la iglesia de Pérgamo ya se vuelve la apostasía como una ley. Ya el sistema político religioso toma poder. ¿Por qué? Porque el dragón o Satanás le da toda la autoridad a la bestia. Y la bestia, recordemos que es un sistema político religioso. Y se le da todo el poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Para qué? Para introducir todo tipo de herejías, idolatrías, toda cochinada en contra de la sana doctrina que predicaron los apóstoles. Recordemos que los apóstoles predicaron la sana doctrina, un evangelio con poder. Pero de aquí desapareció ese mensaje poderoso, ese mensaje fiel, que era el mensaje de los apóstoles, la sana doctrina. Entonces, ¿por qué desaparece? Porque se iba a implementar en el mundo un sistema apóstata en la cual, a través de una iglesia visible como la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues eso iba a suceder. Aquí eso iba a suceder. Bien, paralelamente nosotros también tenemos que ver lo que es el pueblo judío. Esto es el pueblo cristiano, pero también tenemos que ver el pueblo judío o Israel. En el año 70 fue destruida Jerusalén y comienza la diáspora judía. Entonces los judíos van paralelamente al mensaje cristiano. Mira lo que dice para el judaísmo, y no solamente para el judaísmo, para el mundo. Vendrían Amos 8:11, ustedes pueden leerlo. Amos 8:11 dice que va a venir hambre a la tierra, pero no hambre de alimento. Va a venir sed a la tierra, pero no sed física, sino una sed espiritual, un hambre espiritual, porque no va a haber esos alimentos y no va a haber esa agua durante un tiempo determinado. Bien, entonces, ese es el recorrido. Entonces, aquí, cuando ya a través de Constantino, ¿sí?, se sella que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia, que llama también la iglesia, la llama la iglesia madre. Allí solamente ellos podían predicar el evangelio. No había otro tipo de organización o grupos religiosos. Ya esos hombres que se hicieron matar por el evangelio durante este periodo, ya no había. No, ya se cortó la sucesión de los apóstoles. Se cortó la sucesión de los apóstoles aquí. O sea que no hubo sucesión de esos hombres poderosos del evangelio aquí. ¿Pero todo por qué? Porque las mismas escrituras nos están enseñando y nos dicen, y los mismos apóstoles nos dicen, que vendría al mundo una apostasía, que en el momento algo lo estaba deteniendo. ¿Y qué era lo que detenía ese poder que tenía que venir al mundo a manifestarse? Pues era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que tenía eso que se llama oscuridad. Mientras haya luz, no puede haber oscuridad. Entonces el Espíritu Santo estaba dentro de los hombres y este poder no podía venir. Pero recordemos que el apóstol Juan y Pablo comienzan a predicar y a enseñar y a profetizar que iba a venir el anticristo, pero que ya estaba en ellos. Ya había hombres allí. Satanás ya había infiltrado seres humanos con un pensamiento ya torcido de lo que era verdaderamente el mensaje del evangelio. Bien, recordemos que entonces desde Esmirna, desde Esmirna, Pérgamo, aquí en Pérgamo ya se oficializa lo que es verdaderamente la apostasía totalmente. Entonces el mundo queda en manos, podemos decir así, en el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí es donde viene toda la idolatría, toda la hechicería, todo lo torcido, todo lo cochino, toda la mentira. Se cambiaron muchos textos de las escrituras, tocaron las escrituras. Aquí, en este tiempo,
Aquí hubo una cosa y la Iglesia Católica se fue en pos de muchos hijos de Dios en este tiempo, a matarlos, y a muchos mató. Pero eso lo podemos ver también en Daniel 7:25, que se le dio esa autoridad para hacer todo esto, cambiar los tiempos, la ley. Todo eso ustedes lo pueden ver en otros videos en YouTube, otras personas que también hablan acerca de este tema. Bien, seguimos. Ya aquí en esta iglesia de las Sardis ya comienza ya a venir lo que es la reforma. Ya, como ustedes muchos saben, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, viene esa reforma de hombres que comenzaron a salirse de ese poder de la Iglesia Católica y surgen nuevos movimientos, ¿sí?, doctrinales. Aquí ya, esto estamos hablando sobre la iglesia de Sardis, la quinta. Viene también la iglesia de Filadelfia. Aquí, esta iglesia de Filadelfia da a entender mucho acerca de los movimientos coloniales en los Estados Unidos, cuando todas las personas de Europa que salieron de Europa huyéndole al rey y al sistema papal, salieron y fueron a América, y en América encontraron una tierra donde ellos pudieron desarrollar todo su potencial de unas nuevas ideas religiosas, doctrinales. Entonces ahí se expandió en Estados Unidos, donde se expande nuevos grupos religiosos, porque recordemos que en 1517 vienen estos reformadores como Calvino, Lutero, y también ahí donde comienzan a salir los bautistas, los anglicanos, los presbiterianos. Esos fueron los principales, y que llegaron a Estados Unidos, y de allí comenzaron a expandirse, y de allí, de esos grupos, salieron otros nuevos grupos en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eso era la iglesia de Filadelfia. Bien, la sexta. Pero venimos ya a la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Les recuerdo que cada iglesia habla a la intimidad, en la intimidad de ese grupo de hijos de Dios que están en ese momento, en ese tiempo. Y también tenemos que ver también mucho, vamos aquí a hacer otra vez, tenemos que ver aquí mucho también lo que es también cuando se termina lo que es el imperialismo, ¿sí? Roma imperial se termina a la muerte de Rómulo Augusto, el último emperador, pues entra ya la hegemonía papal. Y esa hegemonía papal da como resultado, vamos a ver, da como resultado, voy a traer un poquito más para que alcance a ver aquí exactamente, si se alcanza a ver, vamos a ver. Bien, entonces, viene después de la muerte de Rómulo Augusto, el último emperador de Roma, el Papa toma totalmente el poder. Eso es lo que se denomina Roma papal, pero sigue siendo un mismo sistema político religioso que comienza a dominar el mundo, ¿sí? A dominar el mundo. Por eso se llama Roma papal. Paralelamente al mundo es cristiano, ¿no? A lo que las escrituras hablan del mundo cristiano, también tenemos que ver lo que es los judíos. Los judíos fueron dispersos por todo el mundo, ¿sí? En Europa fueron dispersos, ya como nación se acabó en el año 70, se terminó Israel como nación, y fueron dispersos por todo el mundo como pueblos, ¿sí? Asentándose en los pueblos de Europa, en los países de Europa, y se perdió como tal esa esencia como país, ¿cierto? Como país, como nación. Entonces vamos a ver, eso son cosas proféticas. Usted puede ver las profecías acerca de lo que pasó a Israel durante todo este periodo de tiempo, mientras que esto sucedía en el mundo cristiano. Vamos entonces acá. Aquí entonces he puesto lo siguiente. Mira, vamos a ver. La iglesia de la Odisea es la iglesia de la Odisea. El Señor está haciendo juicio con toda esta iglesia. Está haciendo juicio. Él hace juicio con todos los grupos religiosos que hay hoy en día. ¿Qué representa la iglesia de la Odisea? La iglesia representa todos los grupos religiosos emergentes acá en la Reforma, ¿sí? Todos, vamos a nombrarlos. Aquí nombro unos cuantos, los más conocidos, pero son
45.000, y eso que me llamó una de las personas seguidoras, me dijo, no, Uriel, eso son más de 100.000 las que hay. Bueno, nos pongo un número como para tener una idea. Pongámosle 100.000 grupos religiosos o denominaciones, o sea, iglesias. Imagínense la cantidad, y cada iglesia tiene una enseñanza, y cada iglesia dice tener el Espíritu Santo, y cada iglesia dice que es la verdadera. De esas 100.000, imagínense a dónde hemos llegado. Pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió esto? Miremos que primero fueron los luteranos, los calvinos, fundamentalistas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, ortodoxos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, creciendo en gracia, William Branham, pentecostales internacional, Pentecostal Unido de Colombia, apostólicos del nombre. Bueno, cantidad, y todas esas también podemos incluir aquí lo que son raíces hebreas y mesiánicos. Todo esto está enmarcado en lo que es la Iglesia Católica Romana, o sea, lo que es la madre. Y la Biblia lo llama la madre. Por algo será que llama la Biblia, la Escritura llama la madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea que aquí son miles y miles de denominaciones o grupos religiosos que están hoy en día. Todos estos grupos religiosos, sin excepción, y aquí pues no van a ver que de pronto haya un nombre de su iglesia, todas están allí, por eso dice etcétera, todas, porque yo simplemente coloco unas cuantas, pero todas están aquí, todas son acobijadas, y estas representan o son la iglesia de la Odisea. Esos son la iglesia de la Odisea. Son la iglesia de la Odisea. Entonces ustedes tienen que leer qué es lo que dice la iglesia de Odisea, qué es lo que verdaderamente dice la iglesia de Odisea con respecto a la intimidad de todos estos grupos religiosos, ¿sí? Con realidad a estos grupos religiosos. Bien, pero paralelamente también tenemos que ver lo que es el marco histórico o lo cotidiano o lo político. Entonces, durante todo este tiempo, ¿sí?, de la iglesia de Odisea, recordemos que cada iglesia tiene un periodo más o menos de 200, 250 años. Cada iglesia, cada cuadrito de esto representa un determinado tiempo desde el año, desde acá, desde el Mesías, 4.000 años de la muerte del Cordero hasta acá. Más o menos se han recorrido por iglesia, son unos 200, 250 años. Bueno, la cifra exacta del tiempo, pues eso ya es cuestión de la persona que quiere investigar aún más ese tema. Pero es más o menos el promedio de 200 años. ¿Vale? Entonces, pero la que ha durado más y la que tiene un periodo más largo es la iglesia de la Odisea. Pero aquí en la iglesia de Odisea, como decimos, como hemos hablado, que cuando uno lee la iglesia de Odisea es lo que está diciendo a todas las personas cristianas en la intimidad del mundo cristiano. Eso es lo que quiere decir la iglesia usted lee la iglesia de la Odisea y eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Entonces, vemos también lo que es lo político. En 1948 se da inicio otra vez, o renace otra vez el pueblo de Israel como liguera. Ya nace como nación Israel. Entonces, por eso Israel ocupa ese espacio allá en Palestina, porque nace Israel como nación. ¿Eso a qué nos lleva? A un mensaje o a una decisión política, pero también es una profecía de parte de nuestro amado Salvador, porque ustedes pueden leer Mateo 24 en adelante, eso habla plenamente acerca de todo esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Recordemos que Salmos 9:10, recordemos que el Mesías dice que todo acontecerá en esta última generación. Todo esto va a acontecer en esta última generación. ¿Cuál última generación? Pues la generación de Israel, que nacieron todos esos bebés que nacieron en 1948, entonces ya a este tiempo tienen entre 70 y 80 años. Y ese es el plazo para que se cumpla ya todo lo que es la profecía total. Aquí, para que se cumpliese ya, se termine la iglesia de la Odisea y empiece ya lo que es la lluvia tardía o el aceite y las fiestas de otoño, que son la fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, ¿ya? Entonces aquí viene la lluvia
tardía o el aceite. Recordemos que la humanidad va a recibir otra vez la lluvia tardía, así como hace 2000 años allá fue la lluvia temprana. En estos últimos tiempos, el Señor, cuando termine lo que es la iglesia de la Odisea, el juzgamiento a la iglesia, entonces viene la lluvia tardía o el aceite. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea sellado, que sea levantado como la verdadera iglesia, que a los hijos de Dios de todos esos grupos religiosos el Señor llama, salgan de Babilonia, los llama y forma una iglesia, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera con el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Sellados totalmente. Y el aceite, ¿qué quiere decir el aceite? Es que nosotros como seres humanos, como los hijos de Dios que somos, que estamos ahora, pues no tenemos aceite, nuestras lámparas no alumbran, porque este cuerpo es lámparas. No alumbran, ¿por qué? Porque no tenemos aceite. O sea que cuando venga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el aceite, vamos a dar luz, brillar, ser lumbreras en el mundo. De eso se trata esto aquí, lo que llama el aceite. Entonces, este es el enfoque que nosotros tenemos que analizar y comenzar a entender muy bien esto. Recordándoles también que de todos estos grupos religiosos, más de 100.000, el 55% son trinitarios, el 30% son unicitarios y el restante 15% son dualistas. ¿Sí? Eso lo que llama es el mal fundamento que tienen todos estos grupos religiosos. Están mal fundamentados en esta mentira que es la Trinidad, la unicidad y la dualidad. Entonces, por eso es que el Eterno juzga a todos estos miembros de todos estos grupos religiosos. Por eso ustedes pueden ver eso. También lean ahí la Odisea, qué es lo que dice, y eso ustedes se dan cuenta qué es lo que está pasando en la intimidad de cada ser humano, de cada iglesia de estas que hoy en día dicen llamarse la esposa del Señor. También recordándoles que esas 7 iglesias también son las 7 iglesias que habla Isaías 4:1. Lean también Isaías 4:1 y se darán cuenta ustedes de lo que son las iglesias. ¿Sí? Entonces ese es el seguimiento de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hasta la iglesia de Esmirna, hasta allí, hasta la muerte del apóstol Juan, y una generación más, hasta allí duró ese poder, ese fuego del poder del Espíritu Santo. Luego el Espíritu sale de los hombres, ya no hay hombres con el Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, sino que vino ya la oscuridad, vino el poder de la apostasía. Y hasta aquí duró todo esto, y por eso es que vienen todos estos grupos religiosos diciéndose que tienen el Espíritu Santo y que ellos sí son la verdadera iglesia. Pero ya acabamos de hablar que el pueblo de Dios será juzgado y será llamado de todos estos grupos religiosos, y seremos revestidos de poder aquí en la lluvia tardía. Bien, muchísimas gracias por haber analizado esto. Miren, en otros videos hay otras personas también dentro del YouTube que también hablan acerca de todo esto. Perfecto. Miren también allá con otras personas para poder entender el mensaje que yo estoy hablando hoy en día, que ningún ser humano en la tierra es nueva creación, ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Muchas gracias.